Capítulo 1. Definición y normas generales. Buenos días, hoy vamos a hablar del Código Sustantivo del Trabajo, del título 1 que es Contrato Individual de Trabajo. Capítulo 1. Definición y normas generales. Artículo 22. Definición. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe empleador, y la remuneración cualquiera que sea su forma o salario. Artículo 24. Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Artículo 25. Concurrencia de contratos. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro u otro, no pierde su naturaleza y le son aplicables, por tanto, las normas de este código. Artículo 26. Coexistencia de contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo. Artículo 27. Remuneración del trabajo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Artículo 24. Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Artículo 25. Concurrencia de contratos. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro u otro, no pierde su naturaleza y le son aplicables, por tanto, las normas de este código. Artículo 26. Coexistencia de contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo. Artículo 27. Remuneración del trabajo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Artículo 28. Utilidades y pérdidas. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. Capítulo 2. Capacidad para contratar. Artículo 29. Capacidad. Tienen capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo todas las personas que hayan cumplido 18 años de edad. Artículo 30. Incapacidad. Los menores de 18 años necesitan autorización escrita de sus representantes legales y en efecto de estas del inspector de trabajo o el alcalde o el corregidor de policía del lugar en donde debe cumplirse el contrato. La autorización debe concederse cuando, a juicio del funcionario, no haya perjuicio aparente, físico ni moral para el menor, en ejercicio de la actividad de que se trate. Concedida la autorización del menor, puede recibir directamente el salario y, llegado en caso, ejercitar las acciones legales pertinentes. Artículo 31. Trabajo sin autorización. Si se estableciera una relación de trabajo con un menor sin sujeción a lo preceptuado en el artículo anterior, el presunto empleador estará sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones inherentes al contrato, pero el respectivo funcionario del trabajo puede sancionar al empleador con multas. Capítulo 3. Representantes del empleador y solidaridad. Capítulo 3. Representantes del empleador y solidaridad. Artículo 32. Representantes del empleador. Son representantes del patrono y como tales lo obliga frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese carácter según la ley o los reglamentos del trabajo, las siguientes personas: los empleadores al servicio del patrono que ejerzan funciones de dirección o administración, tales como directores, gerentes, administradores, mayordomos y capitanes de barco, y quienes ejerciten actos de representación con la aquiescencia expresa o táctica del patrono y los simples intermediarios. Artículo 33. Sucursales. Los patronos que tengan establecimientos en varios municipios del país deben construir un apoderado en cada uno de ellos
con la facultad de representarlos en juicios o en controversias relacionadas con los contratos de trabajo que deban cumplirse en el respectivo municipio. Artículos 34. Son contratistas independientes y por lo tanto verdaderos patronos de sus trabajadores y no representantes ni simples intermediarios. Las personas que contraten la ejecución de una o varias obras o labor en beneficio ajeno por un precio determinado, asumiendo a todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con la libertad y autonomía técnica y directiva, pero el beneficio del trabajo, dueño de la obra o base industrial, a menos de que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio. Artículo 35. Simple intermediario. Son simples intermediarios las personas que contraten servicio de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador. Se consideran como simples intermediarios aun cuando aparezcan como empresarios independientes las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajos para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, herramientas, maquinaria u otros elementos de un mismo empleador para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo. Artículo 36. Responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y estos entre sí en la relación con el objeto social y solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí mientras permanezcan en indivisión. Capítulo 4. Modalidades del contrato. Las modalidades del contrato pueden ser de forma, contenido, duración, revisión, suspensión y prueba del contrato. Artículo 37. Forma. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario. Artículo 38. Contrato verbal. Modificado por el artículo 1 Decreto 617 de 1954. El nuevo texto es el siguiente: cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos. Primero, la índole de trabajo y el sitio donde ha de realizarse. Segundo, la cuantía y forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los periodos que regulen su pago. Tercero, la duración del contrato. Contrato escrito. Artículo 39. El contrato de trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares cuando sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos. Está exento a los impuestos de papel sellado y de timbre nacional y deben contener necesariamente, fuera de las cláusulas de partes acuerden libremente, las siguientes: la identificación y domicilio de las partes, el lugar y fecha de celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor en caso que se haya suministrado suministros de habitación y alimentos como parte del salario, y la duración del contrato, su desahucio y terminación. Artículo 40. Carnet. Primero, el Ministerio de Trabajo puede prescribir como obligatorio en las empresas que juzgue conveniente el empleo de un carnet o libreta que deba expedir el empleador a sus trabajadores al formalizar el contrato, según modelo que se prolongará el mismo ministerio, en el cual deben hacerse constar únicamente los nombres de las partes, la fecha de ingreso al trabajador, las sucesivas actividades u oficios que desempeñe el trabajador y las correspondientes remuneraciones. Segundo, este documento puede aducirse como prueba del contrato y de sus condiciones. Artículo 41. Registro de ingreso de trabajadores. Primero, los empleadores que mantengan a su servicio 5 o más trabajadores y que no hubieran celebrado contrato escrito o no hubieran expedido el carné
Deben llevar un registro de ingreso de trabajadores firmado por las dos partes, donde se consignarán al menos los siguientes puntos. A. La especificación del trabajo y el sitio donde ha de realizarse. B. La cuantía de forma de remuneración. Y C. La duración del contrato. Segundo, si durante la vigencia del contrato se modificaren alguna o algunas de las especificaciones antes dichas, estas modificaciones deben hacerse constar en registro separado con referencia a las anteriores. De estos registros deben expedirse copia de trabajadores cuando lo soliciten. El registro del ingreso puede extenderse y firmarse en forma colectiva cuando se contratan a la vez varios trabajadores. Artículo 42. Certificación del contrato. Cuando se ocupen menos de 5 trabajadores y no se hayan celebrado contrato escrito, los empleadores a solicitar de los trabajadores, bien directamente o por conducto de las autoridades administrativas del trabajo, deben expedir una certificación del contrato en donde hagan constar por lo menos nombre de los contratantes, fecha inicial de la prestación del servicio, naturaleza del contrato y su duración. Si el empleador le exige al pie de la certificación, será constar la declaración de conformidad del trabajador o de sus observaciones. Artículo 43. Cláusulas ineficaces. En los contratos de trabajo no producen ningún efecto las estipulaciones o condiciones que desmejoran la situación del trabajador en relación con los que establezca la legislación del trabajo. Los respectivos fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamentos del trabajo y las que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto. Pero a pesar de la ineficacia de estas estipulaciones, todo trabajo ejecutado en virtud de ellas, que constituya por sí mismo una actividad lícita, da derecho al trabajador para reclamar el pago de sus salarios, prestaciones legales, por el tiempo que haya durado el servicio hasta que sea ineficacia y se haya reconocido o declarado jurídicamente. Artículo 44. Cláusula de no concurrencia. La estipulación por medio de la cual un trabajador se obliga a no trabajar en determinada actividad o a no prestar sus servicios a los competidores de su empleador. Una vez concluido su contrato de trabajo no produce efecto alguno. Artículo 45. Duración. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Artículo 46. Contrato a término fijo. Subrogado por el artículo 3, Ley 50 de 1990. El texto es el siguiente. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Primero, si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisarse por escrito o la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días. Este se entenderá renovado por un periodo igual al inicial pactado y así sucesivamente. Segundo, no obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta 3 periodos iguales a inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que sea. Artículo 46. Contrato por tiempo determinado. El contrato celebrado por tiempo determinado debe constar siempre por escrito y su plazo no puede exceder de 2 años, pero es renovable indefinidamente. Artículo 47. Duración indefinida. Modificado en el artículo 5, decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente. El contrato de trabajo no estipulado a término fijo cuya duración no esté determinada por la obra o la naturaleza de su labor contratada o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contratado a término indefinido.
El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia de trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso, escrito con alteración no inferior a 30 días. Por eso, el patrono lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplir solo parcialmente, se aplicará lo que dispuesto en el artículo 80, numeral 70, para todo tiempo o para el lapso dado de cumplir. Artículo 48. Cláusula de reserva. En los contratos de duración indeterminada sin fijación de término, las partes pueden reservarse en la facultad de darlos por terminados en cualquier tiempo, mediante preaviso o desahucio, notificado por escrito a la otra parte con anterioridad no inferior a uno de los periodos que regulen los pagos del salario, previa cancelación de las deudas, prestaciones e indemnización a que haya lugar. El patrono puede prescindir del preaviso pagando igual periodo. La reserva que se trata solo es válida cuando se consigne por escrito en el contrato o reglamento de trabajo y se presuma en el servicio doméstico. Artículo 49. Prórroga. Salvo estipulación en contrato, el contrato celebrado por tiempo indefinido sin fijación de término alguno se extiende prorrogando en las mismas condiciones por periodos iguales, es decir, de 6 meses en 6 meses, por el solo hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios al patrono con su consentimiento expreso o tácito después de la expiración del plazo presuntivo. La prórroga o plazo fijo del contrato celebrado por tiempo determinado debe constar por escrito, pero si extinguido el plazo inicial estipulado, el trabajador continuare prestando sus servicios al patrono con su consentimiento expreso o táctico, el contrato vencido es considerado por solo hecho prorrogado por 6 en 6 meses. Artículo 50. Revisión. Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que se sobrevengan imprevisibilidades y graves alteraciones de la normabilidad económica, cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la existencia de tales alteraciones, correspondientes a la justicia del trabajo decidir sobre ella. Mientras tanto, el contrato sigue en todo su vigor. Artículo 51. Suspensión. Subrogado por el artículo 4, Ley 50/1990. El nuevo texto es el siguiente. El contrato de trabajo se suspende, primero, por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Segundo, por la muerte o la inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural o cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo. Tercero, por la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en todo, en parte hasta 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la solicitud que se eleve al respecto, el empleador deberá informar en forma simultánea por escrito a sus trabajadores. Cuarto, por licencia o permiso temporal cuando el empleador del trabajo por suspensión disciplinaria. Quinto, por ser llamado el trabajador a prestar el servicio militar, en este caso que el empleador está obligado a conservar el puesto de trabajo hasta por 30 días después de que haya terminado el servicio. Dentro de este término, el trabajador puede reincorporarse a sus tareas cuando lo considere conveniente y el empleador está obligado y admitirlo tan pronto como éste gestione su reincorporación. Sexto, su detención previa del trabajador o por arresto correccional que no exceda los 8 días. Artículo 52. Reanudación del trabajo. Desaparecidas las causas de suspensión temporal del trabajo, el empleador debe avisar a los trabajadores en los casos
de que hayan tratado los 3 primeros ordinales del artículo anterior. La fecha de reanudación del trabajo mediante notificación personal o avisos públicos no menores de 2 veces en el periodo de la localidad y debe admitir a sus ocupadores anteriores a todos los trabajadores que se presenten dentro de los 3 días siguientes a la notificación o aviso. Artículo 54. Prueba del contrato. La existencia y condiciones del contrato pueden acreditarse por los medios probatorios ordinales. Capítulo 5. Ejecución y efecto del contrato. Artículo 55. Ejecución de una buena fe. El contrato de trabajo, como todos los contratos, deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solo a los que él se expresa, sino a todas las causas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o por la ley pertenecen a ella. Artículo 56. Obligaciones de las partes en general. De modo general, incumbren al empleador obligaciones de protección y de seguridad para que los trabajadores y a estos obliguen de obediencia y fidelidad para con el empleador. Artículo 57. Obligaciones especiales del trabajador. Son obligaciones especiales del empleador. Primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección con los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores deberá mantenerse lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. Cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugar convencidos. Quinto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Sexto, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio por el desempeño de cargos oficiales transitorios o de forzosa aceptación. Séptimo, dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación en que consista el tiempo de servicio, la índole de su labor y el salario devengado. Octavo, pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o por voluntad del trabajador. Noveno, cumplir el reglamento y mantener el orden, la normalidad y el respeto a las leyes. Artículo 59. Prohibiciones a empleadores. Se prohíbe a los empleadores, primero, deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes. A. Respecto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por el artículo 113, 150, 151, 152 y 400. B. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de 50% de los salarios y prestaciones para cubrir sus criterios en la forma y en los casos en que la ley lo autorice. Segunda, obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveeduras que establezca el empleador. Tercero, exigir y aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. Cuarto, limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Quinto, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. Sexto, hacer, autorizar o tolerar
despropongadamente política del sitio de trabajo. Séptimo, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los sitios. Artículo 60. Prohibiciones a trabajadores. Primero, sustraer de la fábrica o establecimiento útiles o materias primas. Segundo, presentar en el trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos. Tercero, conservar armas de cualquier clase en sitio de trabajo, a excepción de las de autorización legal que puedan llevar los celadores. Cuarto, faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador. Quinto, disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento. Sexto, hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en lugares de trabajo. Séptimo, coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, permanecer a él o retirarse. 8. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. Capítulo 6. Terminación del contrato de trabajo. Artículo 61. Terminación del contrato subrogado por el artículo 5, la Ley 50 de 1990. El texto es el siguiente. Primero, el contrato de trabajo termina: A. Por muerte del trabajador. B. Por mutuo consentimiento. C. Por expiración del plazo fijo pactado. D. Por terminación de la obra o labor contratada. E. Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. F. Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. G. Por sentencia ejecutoria. Artículo 62. Terminación del contrato por justa causa. Se da cuando el trabajador incumple alguna norma en la estipulada en el contrato o presenta documentación falsa para el ingreso para dicho trabajo. Artículo 63. Terminación con previo aviso. Se da cuando el empleador notifica mediante una carta o un documento con 30 días de anticipación a su empleado que no puede continuar en el cargo. Artículo 64. Terminación unilateral del contrato sin justa causa. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que le faltara para cumplir el plazo estipulado del contrato. Artículo 65. Indemnización por falta de pago. Si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo hasta por 24 meses. Artículo 66. Manifestación de motivo de la terminación. La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra en el momento de la extinción la cual o motivo que la mueve a tomar esa determinación, salvo el caso de que exista cláusula de reserva conforme al artículo 49. Posteriormente no puede alejarse válidamente casuales o motivos distintos. Capítulo 7. Sustitución de empleadores. Artículo 67. Se entiende por sustitución de empleadores todo cambio de un empleador por otro por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto esto no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios. Artículo 68. Mantenimiento del contrato de trabajo. La sola sustitución de empleadores no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes. Artículo 69. Responsabilidad de los empleadores. Primero, el antiguo y el nuevo empleador responden solidariamente las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquel, pero si el nuevo empleador las satisfaciera, puede repetir contra el antiguo. Segundo, el nuevo empleador responde de las obligaciones que surja
con posterioridad a la sustitución. Tercero, en el caso de jubilación cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la sustitución, las pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad a esa sustitución deben ser cubiertas por el nuevo empleador, pero éste puede repetir contra el antiguo. Cuarto, el antiguo empleador puede acordar con todos o con cada uno de sus trabajadores el pago definitivo de sus cesantías por todo el tiempo servido hasta el momento de la sustitución, como si tratara de retiro voluntario, sin que se entienda terminado el contrato de trabajo. Quinto, si no se celebrara el acuerdo antedicho, el antiguo empleador debe entregar al nuevo el valor total de las cesantías en la cuantía en que está obligada fuere exigible, suponiendo que los respectivos contratos hubieran de extinguirse por retiro voluntario en la fecha de sustitución, y de aquí en adelante queda a cargo exclusivo del nuevo empleador el pago de las cesantías que se vayan causando, aun cuando el antiguo empleador no cumpla con la obligación que se le impone en este inciso. Sexto, el empleador puede acordar con todos o cada uno de los trabajadores el pago definitivo de sus cesantías por todo tiempo servido hasta el momento de la sustitución, en la misma forma y con los mismos efectos que trata el inciso cuarto del presente artículo. Artículo 70. Estipulaciones entre los empleadores. El antiguo y el nuevo empleador puede acordar modificaciones de sus propias relaciones, pero los acuerdos no afectan los derechos consagrados en favor de los trabajadores en el artículo anterior. Sexto, el nuevo empleador puede acordar con todos o cada uno de los trabajadores el pago definitivo de sus cesantías por todo tiempo servido hasta el momento de la sustitución, en la misma forma y con los mismos efectos de que trata el inciso. Artículo 70. Estipulaciones entre los empleadores. El antiguo y el nuevo empleador puede acordar modificaciones de sus propias relaciones, pero los acuerdos no afectan los derechos consagrados en favor de los trabajadores en el artículo anterior. Artículo 8. Enganches colectivos. Por enganche colectivo se entiende la contratación conjunta de 10 o más trabajadores para que se trasladen de una región a otra a prestar servicios a un empleador. Artículo 72. Enganche para el exterior. Cuando el servicio haya de prestarse fuera del país, los contratos deben extenderse por escrito, someterse a la aprobación del Ministerio de Trabajo y visarse por el cónsul de la nación en donde deba ejecutarse el trabajo. Son requisitos para la aprobación de estos contratos los siguientes. A. Deben ser cargo exclusivo del empleador o contratista los gastos de transporte del trabajador, los de su familia y todos los que se originen en el cumplimiento de las disposiciones sobre migración. B. El empleador o contratista debe otorgar una caución bancaria o prendaria a satisfacción del Ministerio del Ramo para garantizar que cubrirá por su exclusiva cuenta todos los gastos de repartición del trabajador y de su familia hasta el lugar de origen. C. La cancelación o devolución de la caución solo puede hacerse una vez que el empleador o contratista compruebe haber cubierto dichos gastos o acredite la negativa de los trabajadores para volver al país, a la vez que el pago a estos de todos los que les hubiere adecuado por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tuvieran derecho. Artículo 73. Gasto de movilización. Cuando los enganches se hagan para prestar servicios dentro del país que impliquen movilización de los trabajadores, los contratos deben contar por escrito, estipular que los gastos de ida y regreso de los trabajadores serán exclusivamente a cargo del empleador. Trabajadores colombianos y extranjeros. Capítulo 9. Trabajadores colombianos y extranjeros. Artículo 74. Todo empleador que tenga a su servicio más de 10 trabajadores debe ocupar colombianos en proporción inferior al 90% del personal de trabajadores ordinarios y no menos del 80% del personal calificado o de especialistas o de dirección o confianza. Los trabajadores nacionales que desempeñen iguales funciones que los extranjeros en una misma empresa o establecimiento tienen derecho a exigir remuneración y condiciones iguales. Artículo 75. Autorizaciones para variar la proporción. Primero, el Ministerio de Trabajo puede disminuir la proporción anterior. A. Cuando se trata de personal estrictamente técnico e indispensable y solo por el tiempo necesario para preparar personal colombiano, y cuando se trata de inmigración promovida o fomentadas por el gobierno. Segundo,
Los empleadores que necesiten ocupar trabajadores extranjeros en una proporción mayor a las autorizadas por el artículo anterior acompañarán a la solicitud los documentos en que la funden. En el Ministerio le darán a conocer con el fin de que el público y en especial el personal colombiano del empleador peticionario pueda ofrecer sus servicios. Tercero, la autorización solo se concederá por el tiempo necesario a juicio del Ministerio para preparar personal colombiano y mediante la obligación del peticionario dar la enseñanza completa que se requiera con tal fin. Final.